¿En realidad conoces tu municipio y las leyendas que han dado origen a formar nuestra cultura y tradiciones? Esta es una historia que me contó un hombre de este lugar que ya murió. Seguramente muchos no la habían escuchado. Todos sabemos que Villa Jiménez está edificado en terreno que le ha sido ganado al Cerro Diablo, nombre real de la montaña en que está construido el pueblo. Los que somos menores de 40 años, seguramente no hemos notado cambios significativos en el pueblo desde que nacimos. Obvio que se está expandiendo pero muy lentamente. Pero no siempre fue así. A nuestros abuelos y bisabuelos, los que eran originarios de aquí, les tocó vivir en un municipio en construcción que crecía a un ritmo acelerado. Y tal vez ellos alcanzaron a escuchar esta historia que tuve la fortuna de conocer y ahora les relato. Corría el año de 1901. En aquel entonces, la villa, que aún se llamaba Vado de Aguilar, no contaba con más de 40 casas repartidas en distintas partes de lo que hoy es la cabecera municipal. La población se mantenía de las que han sido las principales actividades económicas de la región durante años: la agricultura y la ganadería. Entre estos ganaderos se encontraba un hombre que contaba con 5 vacas que eran el principal sustento de su familia. Regularmente él solía llevarlas a pastar a el cerro, que en aquel entonces ante la ausencia de casas abarcaba mucho más territorio. Se dirigía a un lugar en especial, la barranca. Esta barranca es la que se encuentra detrás del pequeño monte donde hoy está la antena para el ferrocarril. Es el sitio donde se junta el Cerro Menor y el Cerro Mayor. Un lugar oscuro por los árboles que han crecido a ambos lados del camino y al cual muy poca gente entra debido a que ahí no hay nada que pueda servir. Obviamente él no entraba a la barranca con sus animales. Llegaba a un prado que se encuentra poco antes llamado La Joya. Resulta que hace ya más de 100 años nuestro paisano se encontraba en aquel lugar con sus animales. Al ver que comenzaba a hacerse tarde, decidió que ya era hora de regresar. Arreó a sus animales mientras iba absorto en sus pensamientos. Llegó a su hogar al atardecer y después de encerrarlos en el corral y comer se fue a recostar un poco. Se estaba quedando dormido cuando esa sensación, que suele incomodar a la gente, de que ha olvidado algo lo invadió. Salió del cuarto y se dirigió al corral. Efectivamente, algo se le había olvidado. Por andar distraído no se dio cuenta que solo trajo 4 de las 5 vacas. La otra debió de quedarse en el camino y no se percató. En aquel tiempo en el cerro la población de coyotes era mayor, así que era seguro que ningún animal que se quedara allá amanecería con vida. Y él no se podía dar el lujo de perderla. Así que pese a las súplicas de su esposa ensilló su caballo y partió a buscarla. Por todo el camino anduvo cuidadosamente registrando cada rincón pero no la encontraba. Estaba empezando a anochecer cuando llegó a La Joya. Después de dar un vistazo rápido, se dio cuenta que no estaba y se disponía a partir cuando la escuchó mugir más debajo de donde él se encontraba. Llegó en su caballo al lugar donde estaba la entrada a la barranca y para su mala suerte se dio cuenta de que efectivamente el ruido venía de dentro. Se había hecho noche ya, pero era una noche relativamente clara debido a la primer luna llena del año. Sin embargo, al entrar a la barranca toda luz desapareció. Era como entrar en un enorme y oscuro túnel. Anduvo en su caballo durante 5 minutos, cada vez adentrándose más y más, pero ni rastro de la vaca. Solo un mugido ocasional que provenía siempre de más adelante. Estaba por dar vuelta y volver a su casa cuando escuchó que su vaca mugía con más fuerza y sin parar. Eran mugidos de dolor. Algo sin duda la estaba atacando. Aceleró en su caballo hasta que de rato llegó a un claro. Era un círculo de unos 20 metros, donde no había árboles a excepción de uno. Un gigante que se encontraba a medio círculo. En ese lugar la luz de la luna pegaba con toda su fuerza y eso le permitió ver una roca que se encontraba recargada en el tronco. Y en ella un hombre sentado. Estaba desnudo y con la cabeza agachada.
Tenía en sus manos un gran trozo de carne cruda que aún escurría sangre. El vaquero miró a un lado de aquel ser, y vio su vaca tirada en el suelo con los ojos abiertos, pero indudablemente muerta. Estaba toda llena de sangre y se dio cuenta que una pierna le había sido arrancada y era lo que ese extraño hombrecillo masticaba. Dejó escapar un leve grito y aquel ser levantó la cara. Al principio creyó que la tenía empapada por la sangre que comía, pero se dio cuenta que tenía el rostro en carne viva. Unos labios negros y unos ojos que solo se podrían haber visto en el mismo demonio. Él se quedó sobre su caballo en shock por lo que veía y no pudo reaccionar cuando aquel sujeto se puso en pie y comenzó a caminar hacia ellos. Entonces el caballo, al ver que su vida y la de su amo corrían peligro, echó a correr como nunca se ha visto y seguramente nunca más se verá en este pueblo. Corrió y corrió. En 5 minutos llegaron al pueblo. Apenas estar frente a la casa, el caballo cayó muerto de cansancio. El hombre quedó pasmado y durante días no dijo nada. Al cuarto día recobró un poco la lucidez y alcanzó a contar lo sucedido antes de morir. Se dice que este fue el primer muerto que tuvo el pueblo, y fue el primero en ser sepultado en el ahora Panteón Viejo, y también se solía contar que aquel extraño ente era el mismo diablo que le tendió a aquel pobre hombre una trampa, para cubrir con su manto de muerte a este pueblo, por primera vez, y para siempre.